Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que están presentes, los amigos que están acá presentes con nosotros en esta noche. Noche de jueves, noche donde la Iglesia Misión Cristiana Rescatando Discípulos para Cristo se sienta a los pies del Maestro, luego de haberle alabado y haberle exaltado. Nos sentamos a los pies del Maestro a escuchar sus enseñanzas. Cada jueves, cada domingo, cada sábado que nos sentamos a los pies del Maestro en los cultos, tenemos que darle gracias a Dios porque no falta la palabra. Siempre tenemos la palabra para exhortarnos, para animarnos. Y esto resulta un privilegio, pues en estos tiempos donde escasea la palabra, es realmente un privilegio estar oyendo palabras y que a la larga, como tú y yo sabemos, tiene una gran bendición, una gran repercusión en nuestras vidas. Ya algunos de ustedes, yo los veo, empezaron en la cuarentena, me refiero a los hermanos que empezaron en la cuarentena, y después de 6 o 7 meses ya casi, pues verdaderamente han crecido bastante se ve una madurez espiritual muy provechosa para el tiempo que están caminando con el Señor de la mano. Bien, hermano, hoy quiero compartir un tema que no se habla mucho, de un personaje que no se habla mucho, y lo vamos a utilizar este personaje porque algo provechoso está en la Biblia. Este personaje lo conocemos por la Biblia, y este personaje no se habla mucho. El personaje que quiero hablar hoy, o voy a usar como referencia, es al personaje de Judas, Judas Iscariote, el traicionero que vendió a Jesús, ese hombre que todas las culturas lo conocen y que la gran mayoría de esas culturas pues lo aborrece, ¿no? No pretendo justificar, pero sí pretendo buscar cuál es la causa por la cual Judas vendió a su maestro. ¿Qué enseñanza nos podrá traer? Vamos a averiguarla. Vamos a averiguarla. ¿Qué les parece si primero oramos para encomendarnos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te decimos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres lo mejor que pueda haberle pasado a un ser humano. Te glorificamos y te exaltamos, y ahora estamos dispuestos o prestos a escuchar tu palabra, Señor. Oriéntanos por medio de ella, y que tu Espíritu Santo, Señor mío, me guíe y a mis hermanos capacite para enseñar, para el aprendizaje de la enseñanza que tú nos tienes en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, quiero hablarle hoy, como les decía, de este personaje porque lo vamos a tomar como referencia, pero es muy importante conocer, hacer un poco de historia, pues la historia nos ayuda a entender mejor las situaciones de la vida y las tendencias de la vida que tenemos en estos tiempos. Yo les decía que íbamos a hablar de este señor, de Judas, y Judas, verdaderamente, muchas personas piensan de Judas no puedo sacar nada provechoso, y creo que sí, por eso está en la Biblia, no para demostrar que bueno, que la gente son mala y demás, no lo creo así. Creo que de Judas se puede sacar mucha enseñanza, y hoy queremos sacar las enseñanzas de Judas. Uno de los regalos más grandes que Dios ha tenido para con el hombre es el libre albedrío. Nos hace el libre albedrío, que tiene mucho que ver con la libertad, es la capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas sin pedir permiso. Sencillamente, nosotros tenemos la capacidad de decidir, tenemos la libertad de decidir, por eso se llama libre albedrío. Nosotros podemos decidir entre hacer o no hacer, decir o no decir, entre construir o no construir, en fin,
el libre albedrío que ustedes lo conocen. Y Dios nos regaló el libre albedrío para que nosotros decidiéramos entre Dios y Satanás. Y porque, como ustedes conocen, Dios nos puso en un ambiente, en un escenario donde antes de que nosotros fuéramos formados, ya Satanás estaba. Y yo considero que una de las razones por la cual Dios nos dio un libre albedrío es precisamente ¿por qué? Porque nosotros teníamos que lidiar con un ser muy superior a nosotros, pero que si Él no nos pone el libre albedrío a nosotros, Satanás nos hubiera destruido ya a estas alturas, ¿no? Entonces, pero bueno, al regalarnos el Señor el libre albedrío, nosotros tiene una, y al pecar, porque esto es muy importante, Dios nos regala el libre albedrío no cuando pecamos, sino antes de pecar. O sea, cuando nosotros fuimos formados con el libre albedrío, y es muy importante conocerlo. No, muchas personas me han dicho, pero el libre albedrío viene después que... No. El hombre antes de pecar tenía libre albedrío, por eso pecó, porque él escogió pecar. O sea, él escogió ser desobediente, ¿no? Escogió robarle a Dios. Entonces, este libre albedrío, cuando el pecado reina, cuando el pecado entra en el ser humano, se convierte en un problema potencial si nosotros no lo controlamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y si lo que gobierna en nosotros es la carne, que es la parte que se contamina, de lo tripartito de nosotros, la parte que se ha contaminado es la carne. Cuando la carne se contamina, y ahí están los deseos de la carne, cuando la carne se contamina, esta carne tiene deseos y imaginemos así, no es así, pero imaginémoslo así, le dice a lo que es el resto del hombre, le dice, sabe, yo tengo deseos de tomar licor. Y como yo tengo el libre albedrío, pues yo tomo licor. Y esto verdaderamente resulta bien interesante, pues muchas personas desconocen esto y tienen grandes conflictos en su vida. ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que como yo tengo la libertad de hacerlo, yo puedo hacerlo porque yo no afecto a nadie. Y esto es lo que estábamos hablando el domingo pasado con relación a la libertad. Y en realidad no hay tal libertad, sino que esta libertad que nosotros podemos diferenciarla de la libertad genuina como el libertinaje, este libertinaje que nosotros gracias al libre albedrío tenemos, porque fue un regalo de Dios, este libertinaje que nosotros tenemos, ¿qué hacemos con él? Nosotros decidimos hacer lo que... Y por eso el ser humano mata, el ser humano se venga, el ser humano se droga, el ser humano roba, el ser humano extorsiona. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque yo lo puedo hacer. Jesús lo definía así de esta manera y nos enseñaba diciendo, todo te es lícito, o sea, tú todo lo puedes hacer, libre albedrío, pero no todo te conviene. No todo te conviene. Entonces, hoy día nosotros entendemos que las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo, ellos gozan de una magnífica libertad según ellos. Yo soy libre, y les puedo poner un ejemplo de mi propia persona cuando yo no era cristiano. Yo decía que yo no le hacía mal ni daño a nadie si yo me embriagaba. Porque yo en realidad era mi dinero y yo soy libre de beber hasta morir si yo quiero, porque yo soy libre. Yo soy libre. Esto mismo pasa con algunas personas que se drogan, esto mismo pasa con algunas mujeres que se prostituyen, esto mismo pasa con hombres que se prostituyen también, esto mismo pasa con hombres que extorsionan y que asesinan. Ellos deciden. El mismo Caín decidió matar a Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Yo soy libre de hacerlo. Y cuando le preguntan, ¿qué hizo Caín? No, es que este hombre
me estaba molestando. O sea, siempre nosotros tenemos una justificación, y esta justificación no nos es el detalle de que no somos libres. Cuando Eva, ¿se recuerdan cuando Eva peca? O sea, cuando Eva come la fruta que era prohibida, ella come, se la da a su esposo Adán. Adán come, los ojos son abiertos, se ven que están desnudos y al rato llega Dios. Y según Génesis dice que se paseaba Dios al aire del día. Y en este paseo al aire del día, Dios, ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Cualquier persona le puede decir, ¿por qué lo hiciste? Porque quise. O sea, Eva y Adán habían sido libres, o sea, eran libres. Porque habían tomado como punto de referencia que la libertad que Dios le había dado era una falsa libertad. Y cuando ellos cogen, ¿por qué falsa libertad? Porque si ellos hubieran sido libres verdaderamente, ellos hubieran podido comer del fruto que ellos quisieran, del huerto. Pero ellos no podían comer de uno. Y esos son los términos que hablábamos el domingo pasado. Adán se sentía libre, Eva se sentía libre, ahora que puede coger todos los frutos del huerto. Pero en realidad, ¿esa es libertad? No, esa no es la libertad. La libertad es cuando yo, en realidad, yo puedo hacer cosas que me convengan, no que yo quiera. Y esto es, esta contraposición que nosotros vemos acá, es la que muchas personas en el mundo desconocen y tú y yo tenemos que esclarecerla. Cualquier persona del mundo no se siente libre, no se siente libre cuando es cristiano, o sea, viendo a un cristiano. Dice, yo veo a un cristiano y el cristiano no puede tomar, no puede acostarse con una mujer que no la sea la de él, no puede coger algo que no sea de él, no puede decir malas palabras, no puede bailar, en fin, ustedes no son libres. Ustedes no son libres. Así como Eva se sentía y Adán se sentía antes de ser tentado por Satanás. Satanás le dice, ustedes en realidad no son libres, ustedes están atados. Y ese es el concepto que se tiene en el mundo hoy día, cuyo concepto cambia cuando nosotros conocemos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Entonces, ahora que nosotros conocimos a Cristo, me doy cuenta que sí, yo soy libre de fumar marihuana, yo soy libre de bailar, yo soy libre de ponerme una ropa erótica, yo soy libre de decir mentiras y malas palabras, yo soy libre, yo puedo hacerlo, pero no me conviene. O sea que la libertad no está en lo que tú puedas hacer, sino en lo que te convenga a ti. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y este libre albedrío, hermanos míos, si nosotros no lo controlamos, si nosotros no conocemos la existencia de él, si nosotros no trabajamos en base al libre y ponerle freno, porque lo que hace la libertad de Cristo es ponerle estos términos que nosotros hablábamos en las clases, el culto pasado, el domingo, si no ponemos términos, entramos en lo mismo. Estamos en lo mismo que hacíamos antes, hacíamos todo lo que nosotros queríamos. Pero no nos convenía. A mí no me convenía tomar licor. ¿Por qué no me convenía? Porque me puedo convertir en un alcohólico. No me convenía fumar marihuana porque me podía convertir en un adicto a la droga. No me convenía. Yo tenía la libertad de hacerlo, pero no lo podía hacer. No lo podía hacer. Entonces, es muy importante que tanto creyentes como no creyentes que no conozcan esto, lo conozcan, porque esto es muy importante para el ser humano. Obviamente, el que habla del libre albedrío mayormente es la iglesia, porque es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Entonces, hoy le estoy hablando a una iglesia que pretendemos que sea columna y baluarte de la verdad, y lo estamos logrando gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros tengamos presente de que todo yo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Pero yo en realidad puedo hacer todo lo que yo quiera.
Entonces, Cristo nos liberta ¿de quién? No, Cristo nos liberta de Satanás y del pecado. Y muchas personas piensan, bueno, ahora que yo soy cristiano, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Cristo me libertó. Cristo me libertó. Y máxime que añade a esa libertad que Cristo nos tiene, nos da, añade la gracia de Dios. O sea, un favor inmerecido. Nosotros podemos pecar y Dios nos perdona, por gracia. O sea que la vida del cristiano en estos tiempos, por el desconocimiento de este tema del libre albedrío, se está convirtiendo en vez de una libertad, en un libertinaje. Porque vemos a creyentes que fueron libertados del pecado y de la muerte y de Satanás, vemos ahora que están haciendo lo mismo que hacían antes. Lo mismo. Y luchan por hacer lo mismo que hacían antes. Estamos viendo en estos momentos cristianos que mienten. Estamos viendo en estos momentos cristianos que fuman. Cristianos que tienen esto, ¿cómo se llama? Que participan en eventos de homosexualismo, lesbianismo, en eventos de prostitución incluso, de extorsiones, cristianos que... Entonces le preguntemos a esos cristianos, ¿ustedes no son libres? Sí, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre, pero me hizo libre y la libertad que Cristo nos da es en los términos que Él establece. En los términos que Él establece. Y los términos son, no, yo soy el que te establezco los términos en los cuales debes obrar o actuar o caminar. Y eso es lo que hoy día muchos creyentes están obviando. Por eso dice la Biblia en el libro de 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué apostatan de la fe? Porque Cristo los liberta del mundo, los trae una libertad condicionada que a la larga le conviene, y entonces dice, no, yo no quiero esta libertad, yo quiero la otra libertad. Y entonces traen las cosas del mundo a la iglesia. Y como traen las cosas del mundo a la iglesia, volvieron de nuevo, como bien decía Pablo a los Gálatas, vuelven de nuevo a meterse en las cosas de la carne, en los asuntos de la ley. Vuelven de nuevo a su antigua manera, vuelven de nuevo al vómito, vuelven de nuevo al lodo. Y Cristo verdaderamente, ellos declaran la ineficacia de la libertad que nos ha dado Cristo. Nosotros vemos constantemente por las redes escándalos, una de las universidades cristianas más importantes de los Estados Unidos se vio involucrada en un escándalo un escándalo sexual del decano, del rector de esa universidad, un reverendo. O sea, cuando nosotros vemos todas estas cosas, nosotros analizamos y decimos, wow, está en deterioro el evangelio. Y creo que sí, la iglesia está en crisis, creo que sí. Pero ¿es producto de qué? Es producto de la apostasía, el periodo de apostasía que se está viviendo en la iglesia. Recuerden en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el capítulo de 2 Tesalonicenses dice que el anticristo no vendrá sin que antes, el Cristo no vendrá sin que antes se manifieste, primero se manifieste la apostasía, el tiempo de apostasía. Luego el anticristo y luego entonces vendrá Él. Verdaderamente, hermanos míos, nosotros tenemos que estar claros en estas cosas, porque es normal, pudiéramos decir, bueno, normal entre comillas, o sea, Dios conoce el periodo que estamos viviendo. Y es un periodo de depuración, es un periodo de purga que está recibiendo la iglesia. Por tanto, si la iglesia está siendo purgada, si la iglesia está siendo probada, la iglesia está siendo limpiada, entonces nosotros, ¿cómo podemos salir victoriosos en esta purga que está haciendo Dios con la iglesia? Pues la fórmula para salir victorioso en esta purga es haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros somos libres porque Cristo nos libertó del pecado y de Satanás. Pero no creas que vas a volver a hacer las cosas que hacías antes, porque eso es lo que no te hacía libre.
sino que soy libre en los términos que Dios me establece en mi vida. Esos términos que dice, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto. Y entonces, a la larga, cuando yo veo al final de mi carrera, al final de mi camino, puedo darme cuenta que me convino. Haciendo así cumplida la palabra cuando dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Mas no todo te conviene. Y alabo a Dios porque Dios nos está enseñando a ser cuidadosos, a dar pasos firmes y seguros en los caminos del Señor. Y cada noche, cada día que nos encontramos en nuestra iglesia virtual, Dios, en su misericordia y en su gracia, nos enseña a permanecer fieles y a crecer. Y de esta manera poder decir todo, guiándome por lo que me establece la palabra de Dios, yo voy a ser salvo, yo voy a ser una persona que me conviene lo que en realidad estoy haciendo, me conviene hacer. Ahora bien, en medio de esta situación yo les decía que la iglesia, yo creo, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, yo creo que la iglesia está pasando un periodo de purga, un periodo de apostasía. Y está profetizado por el mismísimo Jesucristo que en este periodo de tiempo muchas personas van a ¿qué? Van a tropezar y caer, y otras van a apostatar de la fe. Está escrito. Entonces tengo que permanecer fiel, tengo que estar ecuánime, tengo que estar vigilante, porque aquí cualquiera cae. ¿Y por qué cualquiera cae? Porque el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo astuto, es un enemigo poderoso y es un enemigo que no descansa. Dice que anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que tener cuidado. No es que nosotros veamos demonios por donde quiera, pero en realidad yo tengo que ver que cada paso que doy, ver si esto le agrada o no le agrada a Dios, si esto es de Dios o no es de Dios. Yo tengo que estar probando los espíritus, yo tengo que estar probando los pasos que estoy dando. Hoy conversaba con una hermana dándole una consejería y le decía, tienes que ser sabia y tienes que ir, tu vida tiene que ser una vida de prueba. Voy a ver, ¿esto será o no será? ¿Me voy a lanzar o no me voy a lanzar? ¿Lo hago o no lo hago? Porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Tengo la capacidad del libre albedrío. Pero el libre albedrío en los términos que Dios, por su palabra, me establece. Esto es muy importante conocer. Pues bien, le decía al principio que nosotros íbamos a hablar de un personaje que es Judas. Quiero darle algunos detalles, no todos, o por lo menos algunos que quizás usted conozca, otros no lo van a conocer, pero yo tengo que decirle que Judas fue elegido por Dios. Esto es muy importante. Cuando Cristo fue a elegir sus discípulos, la gente que iban a trabajar con él, que iban a estar cerca de él fue a orar. Él fue a conversar con Dios y a plantearle quiénes eran las personas que debían estar. Y por misma voz del propio Jesús, Judas era amigo de Jesús. O sea, Cristo le dijo, Judas, amigo. Judas, hermano. O sea que Judas estaba en los planes de Dios. Judas fue elegido por Dios. Yo no creo que Judas haya sido elegido para que traicionara a Dios. Yo creo que Judas fue elegido por Dios porque Dios lo amaba y le dio la posibilidad de salvarse. Esto yo lo creo. Disculpen si hay algunos que discrepan, pero yo creo que Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Judas fue elegido, fue seleccionado por Dios, por Cristo, perdón. Y este Judas, asombrosamente, miren que aquí hay algo curioso, porque Judas es el único discípulo de Cristo que no era galileo, que no era de Galilea, él era de Jerusalén, era de Judea. Todos los demás, el resto de los 11 discípulos de Jesús, eran galileos
eran de Israel. En cambio, Judas era el único discípulo que no era Galileo, que él era de Jerusalén. Fue el único. Y Judas fue seleccionado por Jesús. Pero si usted analiza las características de los judíos y los israelitas, hay una diferencia. Los judíos eran los descendientes de la tribu de Judá que mantuvieron el linaje y mantuvieron el temor a Dios, entre comillas. Y los galileos se habían prostituido gracias a todos los reyes corruptos que habían tenido. Entonces, Judas es el único del linaje perfecto, del linaje judío. Él es descendiente de Judá. Y entonces Judas forma parte de ese grupo de personas que después se convirtieron en los apóstoles, pero que primero fueron los discípulos, el círculo allegado de Jesús para hacer la obra del evangelio. Este es Judas. Y este Judas era un hombre muy inteligente. Y Jesús, todo parece indicar que Jesús le da a Judas el tesoro. O sea, le dice, ¿sabes qué? Tú eres el hombre que vas a llevar el tesoro del grupo. Algunos ofrendaban y Judas era el que llevaba el tesoro. Judas era el que, si le regalaba un becerro, un mulo, Judas lo vendía, lo hacía dinero y con eso ellos se mantenían, ¿no? Comían, almorzaban. Judas era el tesorero del grupo. Cuando nosotros salimos a la obra misionera, los responsables del grupo, ellos son los tesoreros. Y todo lo que nosotros recaudamos se lo damos a ellos, y ellos son los que controlan, o sea, nos pagan la comida. Ellos serían entonces los Judas, ¿no? Y perdonando, Judas en el mejor sentido de la palabra. Entonces, Judas era el hombre del tesoro. Pero era un hombre muy ambicioso. Así como nosotros fuimos ambiciosos, fuimos ladrones, fuimos extorsionadores, fuimos blasfemos, fuimos como éramos. Y el andar con Cristo, el caminar con Cristo, el conocer la verdad, esa verdad nos hizo libres. Pero todo parece indicar que Judas pudo haber sido libre, como lo fue Pedro, que Pedro antes era un bestia y después se convierte en un hombre de Dios asombroso, en un Mateo, en un Felipe, en cada uno de los discípulos que no fueron muy buenos, que digamos, y después se convirtieron en personas maravillosas. Mateo era un cobrador de impuestos, Pedro era un pescador tosco, Juan no era una persona buena, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta gente se convirtieron, al igual que Judas, podían convertirse. Pero el caso de Judas es un caso bien sui generis, porque es el caso de las personas que se convierten a Cristo, pero quieren seguir haciendo lo que antes hacían. O sea, quieren ser libres, porque Cristo los hizo libres, pero no en los términos que establece Cristo. No en los términos que establece Cristo. Judas, y digo esto ¿por qué? Porque Judas constantemente daba notas discordantes, como la mujer del frasco de perfume, de nardo puro, un perfume que costaba mucho dinero, y esta mujer quiebra este perfume en los pies del Señor, y Judas dice, este perfume se hubiera podido vender y hubiéramos podido alimentar una buena cantidad de pobres. Y Jesús le dice, ustedes siempre van a tener los pobres para alimentarlos, pero esta mujer ha enjugado mis pies, me ha preparado para la sepultura. O sea, Judas es el clásico cristiano, y ahí viene la enseñanza. El clásico cristiano, que es un elegido de Dios. Judas es el clásico cristiano que tiene todo el derecho para crecer, porque está caminando junto nada más nada menos que al maestro. Judas tiene todo el derecho de hacerse mejor, de hacer cambio, de arrepentirse, cambiar su pensamiento y cambiar su dirección. Pero Judas, por su libre escoger, por su libre determinación,
las libres decisiones, él dice, yo quiero seguir siendo como yo era antes, porque me hace falta, o le hace falta quizás al ministerio. Yo creo que todo hombre de Dios, en todo hombre de Dios, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, no hay conversión. ¿Por qué? Y lo digo con la Biblia, dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Judas era una persona que tenía el libre albedrío, como todo ser humano, que había conocido a Cristo, que Cristo lo libertó del pecado y de Satanás, que él conocía muchas cosas del mundo espiritual al lado de Cristo. Él fue testigo de sanación, él fue testigo de liberación, él fue testigo de resurrecciones, él fue testigo de todo lo que Cristo hizo. Él fue testigo. Él vio el poder de Dios. Sobre él entró el Espíritu Santo cuando estaban reunidos. Y verdaderamente, hermanos míos, cuando Jesús está con ellos, le está transmitiendo una información asombrosa a ellos. Y Judas estaba ahí. Judas estaba ahí. Pero Judas no dejó que la obra del Evangelio entrara en él. ¿Por qué? Porque Judas no quería cambiar su manera de ser. O sea, por su libre albedrío, él si quería no lo hacía, pero no le iba a convenir. Y esto, por eso es que vemos a un Judas dando notas discordantes. Notas discordantes. Entonces, y yo lo veo así en esta interpretación que les voy a decir ahora. Judas ve un negocio enorme. Judas ve un negocio enorme. Y el negocio enorme que ve Judas es el Sanedrín. El Sanedrín está dando 30 monedas de plata. 30 monedas de plata está dando el Sanedrín a aquella persona que entregue a Jesús, el Nazareno. Y Judas, y esta es la manera de verlo yo, Judas, cuando ve que hay un negocio, son 30 monedas de plata que le va a entrar a su tesoro o al tesoro del grupo. Yo lo veo así, la Biblia no especifica, pero él ve un negocio de ganar dinero, que él tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque él es libre, tiene un libre albedrío, y él es el tesorero del grupo. Él lo puede hacer, pero no todo le conviene. Y Jesucristo siempre, en cada nota discordante que él daba, le corregía y le enseñaba. Pero Judas es el clásico persona, repito, es la clásica persona que quiere ser libre, pero no en los términos que Cristo le dice que tienes que ser libre. Y usted los conoce y yo también los conozco. Muchos hermanos que nosotros tenemos que son muy valiosos y tú le dices, pero esto no puedes hacerlo, pero yo soy así. ¿Cristo le libertó? Sí, pero quiere seguir siendo lo que él hacía antes. En otras palabras, no quiere ajustarse a los términos de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas 5:1. ¿Se recuerdan? Entonces, este es Judas. Judas ve un negocio. Y miren el negocio que les quiero mostrar. Judas ve un negocio redondo. 30 monedas de plata está dando el Sanedrín. No quiero llevar muy recio a Judas. Yo creo, o quisiera decirle que Judas no quería el dinero para él. Judas quería el dinero para el grupo, fíjense. Pero estaba mal hecho, porque no le convenía hacer lo que iba a hacer. Y Judas dice, me dan 30 monedas de plata por entregar a Jesús. Pero Jesús, este pata no hay quien lo mate. A este hombre no hay quien lo mate, a este hombre no hay quien le haga daño, porque este hombre es Dios. Yo he visto a este hombre hacer resurrecciones. Yo he visto a este hombre caminar sobre el mar. Yo he visto a este hombre darle vista a los ciegos. Yo he visto a este hombre resucitar muertos delante de mí. Yo lo he visto. Y esta gente está tratando de matar a este hombre
pero este hombre no hay quien lo mate. A este hombre no hay quien le haga daño porque este hombre es Dios. Alabado sea el Señor. Y el negocio es redondo porque tengo 30 monedas de plata. 30 monedas de plata que lo voy a usar para el mismo grupo, para la misma iglesia, para el mismo ¿cómo se llama? Grupo de apóstoles y para el mismo Jesús, fíjate. Y lo voy a tener, y vuelvo a decirle, no es que haya sucedido así, pero yo no le voy a poner tanta culpa a Judas. Él no quería el dinero para él, sino también para el grupo, vamos a suponer. Pero yo lo que me interesa es que este Judas dice, tengo el negocio redondo del año. Esto es un negocio redondo. Yo voy a tener 30 monedas de plata para darle un buen uso. Quizás lo quería para darle hasta a los pobres, nadie sabe, no dice la Biblia para qué era. Yo tengo estas 30 monedas de plata y este Jesús, a mi Señor, no hay quien lo mate, porque este hombre es Dios. O sea, que cuando yo agarre estos 30 monedas de plata y vayan donde está Jesús, Jesús le va a hacer una maniobra y va a ser libre. Y yo voy a quedarme con los 30 monedas de plata. Esto es un negocio redondo. Redondo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos en la iglesia negocios redondos? ¿Cuántas veces en la iglesia no me han pedido dinero? En ocasiones hemos tenido fondos y nos han dicho, pastor, préstanos el dinero y luego lo voy a invertir y después se lo doy la ganancia, incluso con ganancia. No, el dinero de Dios es de Dios, no es para negocio. ¿Cuántas veces nos han venido a alquilar las sillas? ¿Cuántas veces nos han venido a alquilar los audios? Y le decimos, no. ¿Por qué? Porque en este lugar estas cosas son de Dios. Yo tengo la libertad de hacerlo. Yo tengo la libertad porque soy el responsable de todas estas cosas. Me acuerdo en una ocasión vinieron a pedirme el local. En Tarapoto, en ocasiones nos han venido a pedir el local para hacer actividades de la comunidad. Le hemos dicho, no. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, pero no me conviene. Cristo me libertó y cuando Cristo me libertó del pecado y de la muerte, me dijo, ¿sabes qué? Tú eres libre del pecado y de la muerte, pero en mis términos. Y los términos indican que yo tengo que andar en santidad y que las cosas que yo administro tienen que estar en santidad. Tienen que andar en santidad. Muchas veces algunos hermanos dicen, pastor, me invitaron a una fiesta, ¿usted cree que yo pueda ir? Nada más que voy a bailar 2 o 3 piezas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no te conviene. Tú puedes tomar, esto lo he dicho y a algunos les choca. Usted puede drogarse, usted puede tomar, usted puede fumar, usted puede acostarse con quien sea. Tú puedes hacerlo, tú eres libre de hacerlo. Tú tienes un libre albedrío, pero no todo te conviene. Pero yo soy libre de hacerlo. Yo soy libre. Me acuerdo una vez, alguien me dijo, después que leí este libro, me obsequió un libro y me dijo, después que yo leí este libro, ahora me doy cuenta que yo soy libre en Cristo Jesús. Yo puedo hacer lo que quiera porque es por su gracia. Yo le dije, sí, pero ten cuidado, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y esto es lo que en estos tiempos hay mucha gente, y dentro de unos años se va a definir la iglesia fundamentalista y la iglesia normal. Y la iglesia fundamentalista es la que establece los fundamentos de su doctrina en la palabra de Dios. Y la iglesia que normalmente es aquella que ha cambiado, que tiene libertad, que Cristo se la dio, pero no la quiere mantener en los términos que Dios se la dio. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas es el hombre que recibió, que Cristo lo llamó, lo involucró en sus cosas, le dio un ministerio dentro de su grupo. Y este Judas fue libre por Cristo. Estoy completamente seguro que estoy libre por Cristo. Pero Judas, en la libertad que le dio Cristo, no se quiso mantener en los términos. No quiso mantenerse en los términos. Y hay veces que nosotros tenemos que decir no para que sean las cosas buenas. Y hay veces que tenemos que decir sí, o sea que no siempre tengo que decir no y no siempre tengo que decir sí. Y aprendimos esto de Moisés. Golpea la piedra, no golpees la piedra, háblale. Yo tengo que confiar en el Señor. Yo tengo que ir donde está Dios. Yo tengo que decirle, Dios, oriéntame qué debo hacer en esta situación. Y nosotros conocemos que cada vez que nosotros le pedimos a Dios, Él nos contesta. Más tarde, más temprano, Él nos contesta. Toda oración es respondida por Dios. Alabado sea el Señor. Y esto es lo que está pasando hoy día.
Y la iglesia, acuérdense, se lo estoy diciendo, dentro de muy poco tiempo, la iglesia evangélica se va a dividir en dos. Una iglesia fundamentalista, una iglesia que el fundamento de la palabra de Dios es el fundamento de la doctrina, y otros que van a hacer lo que ellos quieren, son iglesias liberales. Y nos van a atacar a nosotros los fundamentalistas. De hecho, ya lo están haciendo. Ya se escuchan algunas ráfagas en contra del fundamentalismo. No, son fundamentalistas, ellos no creen en esto. La iglesia, como todo ente social, tiene que hacerse cambio. La iglesia es una iglesia, un ente moderno, ya no es como antes. Ahora no, hermano. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Judas fue una persona, hermanos míos, que él dijo, aquí hay un negocio redondo. Si él es el hombre encargado de generar la plata para el grupo, yo tengo 30 monedas de plata que equivaldría a una buena cantidad hoy día de dinero. Yo vendo esa plata y con esa plata es mucho al pobre que yo alimento. Quizás pudo haberlo dicho. Como hoy día hay cosas que tú escuchas en la iglesia, que tú dices, pero lo hice en el mejor sentido. Tú lo hiciste en el mejor sentido y tú eres libre de hacerlo. Pero, escuchen esto, pero no te conviene, porque Cristo establece términos que tú tienes que cumplir para ser verdaderamente libre. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que le pasó a Judas. Yo voy a agarrar las 30 monedas de plata y a este hombre, a Jesús, no hay quien lo toque. Asombrosamente, siguiendo la historia de Judas llega al punto, cobra las 30 monedas de plata, se va, y el tema era entregarlo en Getsemaní. Ya él tenía sus 30 monedas de plata en su bolsa. Él llega a Getsemaní y le dice, a la persona que yo le dé un beso, ese es Jesús, porque era oscuro. Judas va donde está Jesús, le dice, maestro, salve maestro, y Jesús le dice, Judas, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Hasta ahí nadie estaba en la psiquis de Judas. Y vuelvo a repetir, no estoy defendiendo a Judas, estoy estableciendo un patrón que pudiera ser cierto. Porque la Biblia no especifica. Yo no estoy diciendo que Judas es salvo, yo no estoy diciendo que Cristo perdonó a Judas, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que Judas fue motivado, al menos para mí, fue motivado a un negocio redondo. Y las evidencias me lo muestran. Porque cuando Judas agarra esa moneda de plata que entrega a Jesús, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo apresaron y empezaron a golpearlo. Y empezaron a golpearlo y empezaron a torturarlo. Y le condenaron a muerte. Y Judas ahí es donde viene y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y va donde está el Sanedrín y le dice, yo no quiero esta moneda de plata, he entregado a un hombre que es inocente, lo he entregado. Y cualquiera lo hubiera dicho, pero señor Judas, ¿y por qué lo entregaste? Y ahí es donde viene la respuesta de la hipótesis que yo le estoy planteando. Yo lo entregué porque yo pensé que no le iban a hacer nada, pero el problema es que lo van a matar. Mañana viernes lo van a matar. Y va donde está el Sanedrín, le tira las monedas y le dice, yo no quiero esto. Yo no quiero esto, como una manera de frenar la condena de Cristo. Al ver que no pasó nada, al ver que lo que se recibió fue desmanes de esta gente, que esta gente no eran amigos de nadie, él fue y se ahorcó. Asombrosamente, hermanos míos, asombrosamente, hoy día, algunas personas cristianas juegan en la iglesia y hacen cosas, hermanos míos, y escuchamos constantemente noticias, pastores divorciados, pastores que se corrompieron, pastores que han malversado los fondos de la iglesia, pastores que se mueven de su casa, a pesar de que tienen su carro, ellos se mueven de su casa a la iglesia en limusina, pastores que verdaderamente tienen esto, se llama amantes, oímos todo tipo de noticias verdaderamente que son vergonzosas.
Y asombrosamente, estas personas tenían toda la libertad de hacerlo. Por eso lo hicieron. Por eso lo hicieron. Me recuerdo un testimonio de un caso mediático de un pastor acá en Lima, aquel que invadió el estadio de la U, perdón, de la Alianza. Él decía, él tenía un amante y según cuentan los medios, dice que él le decía, no, a mí Dios me dio permiso para tener un amante. Y la chica, pues bueno, tengo que estar contigo porque Dios le dio permiso a él. Él lo podía hacer. Él podía hacer todo lo que hizo porque él tiene un libre albedrío. De hecho, lo hizo. Pero no le convino. No le convino. Y no es el hecho de que se le haya formado un caos o un escándalo y que se haya hecho un asunto mediático que verdaderamente es vergonzoso y le hayan expulsado del ministerio. No es eso. Él todavía, si no se arrepiente, él tiene que enfrentar una causa que es eterna. Una causa que es eterna. Y la causa eterna es el infierno y luego el lago de fuego. Y así nosotros vemos hermanos que hablan en el nombre de Jesús, que dicen en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios que en nuestra iglesia no sucede esto, pero usted conoce que sí pasa esto. Personas líderes que esto se llama blasfeman. El otro día estaba escuchando, hace unos días, un asunto una prédica con relación a Judas precisamente, y un pastor hablaba y decía de que en realidad Judas es salvo actualmente. Y buscaba una serie de argumentos y decía, Dios mío, pero ¿cómo este hombre puede decir tantas sandeces? Y la iglesia era enorme y la gente, amén, amén. Y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Y por eso es que yo le digo que estos temas que estamos tratando son temas muy importantes. Son temas importantes, mis queridos hermanos, porque son temas que yo tengo que tener presente, porque son los temas que estamos tratando, son temas que nosotros podemos estar haciéndolo. Lo podemos estar haciendo. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios que en nuestra iglesia no pasa esto, o al menos no pasa esto mucho. Pero hay personas, hermanos, que hacen y deshacen en las iglesias, hermanos. Diáconos que deciden lo que hay que hacer en una iglesia y lo que no hay que hacer. Diáconos que se encargan de manchar el nombre de un pastor. Hay personas que se han dado la tarea de que dicen que el pastor no es nada, que ahora lo que vale es un apóstol. Como le dije yo a un amigo que tengo que cayó en esto del apostolado. Yo le dije, tú te acostaste pastor y te levantaste apóstol, fulano. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿No hay temor de Dios? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Sí, lo que está pasando es que las personas están obviando los términos que establece Dios y ahí es donde aparece, ¿qué cosa? El fundamentalismo. La persona, el fundamentalista es el cristiano que su fundamento es la palabra de Dios. Pero la persona que no es fundamentalista, la iglesia que no es fundamentalista es una iglesia que tiene libertad. ¿Por qué? Porque Cristo se la dio, pero en los términos, no usa los términos que Dios se lo dio. Por eso hay iglesias que aceptan el divorcio, hay iglesias que aceptan el matrimonio gay, hay iglesias que aceptan la fornicación, hay iglesias que aceptan todo tipo de eventos. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque es la única forma en que yo mantengo a los feligreses en la iglesia. Y es la única manera que yo me mantengo como una iglesia, como una mega iglesia. Como una mega iglesia. Y esto todo radica ¿en qué? En que no fueron libres, pero no quisieron ser libres en los términos que Cristo nos dijo, que fuéramos libres. Cuando tú analizas la Biblia, dice que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Dice que el obispo tiene que ser una persona irreprensible. Y hoy día tenemos obispos, que es sinónimo de pastores, que hacen y deshacen en las iglesias. Que se autodenominan pastores porque quiero ser pastor, porque tengo seguidores, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y en realidad no lo son, porque no son testimonios de nadie.
No son testimonios de nadie. Y estas personas fueron libres, sí fueron libres, pero en realidad fueron libres, pero no en los términos que Dios le dijo o que Cristo le dijo, tienes que ser libre. Y los términos que Cristo nos dice que tenemos que ser libres están en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echaron fuera demonios y los voy a rechazar. Y en otra parte dice Jesús, que dice Jesús que no el que le diga Señor, Señor a él va a ser salvo, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál está la voluntad del Padre? La Biblia. La Biblia. Ahí está la voluntad del Padre. Entonces tenemos que entender esta realidad. Y tenemos que entender que todo radica ¿en qué? En que yo tengo, sí, Cristo me hizo libre, pero yo tengo que adaptarme a lo que Dios estableció. A lo que Dios estableció. Y Dios estableció las cosas por medio de su palabra. Marido de una sola mujer, no dados al vino, no pendencieros. Pendenciero es una persona que siempre está en litigios y broncas y discusiones. Hoy vemos personas que discuten con todo. ¿Qué clase de ministro eres tú? Dice que los diáconos tenían que ser puestos a prueba. Hoy lo ponemos a dedo. Hoy los diáconos son los que gobiernan en las iglesias, en muchas iglesias. En otras iglesias hay lugares donde ya los pastores no son nada. Ahora son estos, ¿cómo se llama? Son apóstoles. Es verdaderamente algo terrible lo que está pasando. Terrible. Terrible lo que está pasando. Porque verdaderamente, hermanos míos, las personas no han entendido el problema de la libertad. Cristo nos libertó. Sí, nos libertó del pecado, del Satanás y de la muerte. Y ahora somos de Él. Pero como somos de Él, es en sus términos. Y los términos son la palabra. Judas pudo cambiar. Sí, cambió. Yo estoy completamente seguro que cambió Judas. Pero quiere que le diga una cosa. Él vio negocio. Él vio negocio. Él vio negocio. Él vio ganancia. Y el evangelio no es para no es para mercaderes. Dice la Biblia, así mismo dice, cuando Jesús llegó al templo, dice que habían cambistas y dice, ustedes han convertido mi casa en que es casa de oración, en cueva de ladrones. Díganme ustedes si no pasa eso, hermanos. Que manipulan, hermanos míos, manipulan los fondos de la iglesia, manipulan las ofrendas, manipulan los diezmos, al punto que hoy día hay grandes dudas con relación si diezmo o no diezmo, si ofrendo o no ofrendo, violando así de esta manera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muchos pastores que están robándose el dinero de Dios o el dinero de la iglesia. Pero pastor, ellos fueron pastores, ellos son líderes, claro que lo son, pero no se ajustaron. No se ajustaron a los patrones que estableció Dios. No se ajustaron a los términos que Dios estableció. Pastor, ¿y cuáles son los términos? La palabra. Esos son los términos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Tengamos mucho cuidado, hermanos míos. Seamos temerosos de Dios. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y Judas no le convino, porque terminó, le salió, como se dice vulgarmente, le salió el tiro por la culata. Porque Judas, en vez de, y vuelvo a repetir, de repente él lo quería para dar a los pobres, como que quería vender el perfume de nardo puro. No sé. La Biblia no lo especifica. Pero las cosas espirituales van primero. Yo no puedo tomar. Yo me recuerdo en una crisis que tuvimos, que no teníamos dinero para pagar el año, hace unos años atrás, para pagar el templo. Y el hermano Fluker me dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No teníamos nada, hermano. Y una hermana se me acercó y me dijo, pastor, yo voy a vender algunas cosas y vamos a ponernos a vender anticuchos y vamos a ponernos a vendernos polladas y así vamos a poder pagar la inicial. Porque fue cuando entramos acá a la iglesia, al templo de Ate. Y el Señor me dijo, no. Y yo le dije, hermano, en la Biblia no viene pollada, ni viene anticuchada, ni viene entamalada. En la Biblia viene diezmos y ofrendas. Si nosotros no somos fieles a Dios, y cuando nosotros pagamos
Me acuerdo que Fluke con lágrimas en los ojos me dijo: pastor, esto es asombroso. No solamente pagamos, sino que quedó, y no hicimos ni anticuchada, ni tamalada, ni filetada, ni nada, ninguna de las cosas estas. Confiamos en la palabra. Tenemos que ser libres con la libertad que Dios nos ha dado, con esos elementos, argumentos que Dios nos ha dado, con esos términos que Dios nos ha dado. Judas quizás vio un negocio y le salió mal. Todo te es lícito, Judas. Escucha bien, Judas. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No todo te conviene. No todo te conviene. Si hoy estás haciendo las cosas incorrectamente, porque esto no estoy hablando a la líder, estoy hablando a la iglesia. Si tú estás dejando de hacer cosas, si tú no estás haciendo las cosas correctamente como dice la palabra de Dios, pero tú te crees salvo porque Cristo te libertó, acuérdate, tú eres salvo en los términos que Dios te ha dado, no en lo que tú creas que tú eres salvo, en los términos que Dios te ha dado. Y así, de esa manera, nosotros nos va a convenir el futuro. Y recuerden lo que profetizaba también Jesús, porque él decía que en estos tiempos la iglesia va a ser probada. Pero él daba, ahí en el capítulo 24 de Mateo, él daba algo que es verdaderamente alentador. Él decía: pero el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más adelante, en otro momento, estaré hablando sobre este tema. Solamente voy a dar un anticipo. Se habla mucho que para que se regrese a la normalidad tenemos que ponernos la vacuna. Tenemos que ponernos la vacuna contra el COVID-19 para quitarnos el COVID o para prevernos del COVID. Pero nosotros como iglesia, que ya yo me reuní con los líderes de la iglesia y hemos llegado a un consenso, la iglesia ningún cristiano debe ponerse esa vacuna. Y después, más adelante, otro día le voy a dar argumentos. No debe ponerse esa vacuna. Tú eres libre de ponértela. Tú eres libre de ponértela. Todo te es lícito, pero no te conviene. Pastor, pero si no lo hago, ¿qué voy a hacer? Acuérdate, somos libres en Cristo Jesús, pero en los términos que Él nos ha establecido. Otro día, más adelante, voy a estar hablando, vamos a tener un culto para hablar de argumentos que tenemos para decir que mi orientación es: no nos pongamos, como le hemos dicho, no aceptemos la ideología de género. No la aceptamos, la ideología de género, en nuestra iglesia. No aceptamos el aborto. No, pero me violaron. No aceptamos el aborto. No lo aceptamos. No aceptamos la ideología de género. No aceptamos la vacuna. ¿Tenemos libertad? Sí lo tienes. Puedes hacer lo que tú desees. Pero recuerda, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Estamos en tiempo de gran definición. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.